Listo. Bien. Bueno, hola a la gente que está viendo grabada la clase y bueno, pero estamos acá en vivo. En esta clase vamos a aprender herramientas de geometría. Bueno, para empezar vamos a hacer un repaso de lo que vieron con Ceci la clase anterior en el módulo 2, que fueron herramientas de geoproceso. Por un lado, aprendimos lo que es contar puntos por polígonos. Vimos que podemos establecer a través de un proceso sacar datos estadísticos más simples que permiten contar cuántos puntos caen dentro de un polígono. En este caso lo que hicimos fue cruzar las bases de eh, partidos con establecimientos educativos. Esperemos un segundo. Perdón, ¿eh? Bien. Acá vimos que nos creó un nuevo campo que se llama NumPoint y nos dice la cantidad de puntos que hay dentro de ese polígono. Como vimos, nos genera una capa de polígonos contando, bueno, esos puntos que aprendimos a listar los valores únicos que para un determinado campo lo que hace es eliminar los campos que se repitan y dejan solo la única coincidencia. Entonces vamos a ver que tenemos una tabla donde vemos solamente los campos que se repiten una sola vez. Ahí Ceci había aclarado que puede pasar que tienen que estar normalizados, es decir, escritos de la misma manera, porque si uno tiene tilde y otro campo que contiene el mismo valor no lo tiene, bueno, crea dos valores separados. Y bueno, ahí hace un poco más confusa la tabla. Siempre es importante tenerla normalizada y estandarizada en los datos. Bueno, por otro lado, Ceci explicó cómo cortar una geometría. Primero empezó con lo que es la geometría de líneas, tanto para la red vial nacional y provincial. La cortamos al interior de la provincia de Buenos Aires. Enseñó también cómo cortar una capa de polígonos. En este caso fue la capa de la base de asentamientos humanos de la República Argentina y explicó el geoproceso unión. En este caso, Ceci lo explicó en base a... Ay, no me acuerdo qué era lo que habías. Polígonos y rutas. Los partidos y las rutas. Ahí está, sí. Los partidos con las rutas para asignarle la intersección de cada municipio. Bueno, también sepan que se puede hacer unir líneas con líneas, como en este caso, que yo tengo unidas las líneas de las rutas nacionales y provinciales, que si vemos la tabla de atributos, nos genera de un lado los valores correspondientes a las rutas nacionales y por el otro los valores correspondientes a las rutas provinciales. Obviamente que esta tabla de atributos requiere una normalización por cuestiones de validar los datos. Bueno, por otro lado, Ceci Ah, explicó, el ejemplo de Mechita no lo expliqué. no, pero bueno, es un ejemplo de una capa de polígonos, la muestra así por arriba. Es un ejemplo de una capa de polígonos donde se ven los municipios de Alberti y Bragado. Mechita tiene la particularidad de que es una localidad que comparte municipio. De un lado tenemos el sector que corresponde al municipio de Alberti, que es este,
y del otro lado el que corresponde al municipio de Bragado. Entonces, lo que queríamos explicar con el geoproceso unión es que al tener el polígono de la localidad entero, sin dividir, al unirlo, podemos ver cómo hace la unión y a la vez divide dos polígonos Claro. y deja los valores sobre el municipio de Alberti y Bragado. Si vemos la tabla de atributos, vamos a ver que por más que acá tenga la misma información, si vemos de este lado, a un lado le asignó el partido de Alberti y del otro el partido de Bragado. Acá también es necesaria la normalización de la tabla para dejar correctamente los datos. Bueno, por otro lado, Ceci explicó a partir del río San Borombón a realizar un buffer que lo explicó, lo definió como el área de influencia de una determinada entidad geométrica, en este caso una línea. El buffer te da la posibilidad de establecer la distancia existente entre la línea y el área que nosotros pongamos. En este caso, hicimos un buffer de más o menos, lo tengo acá, 500 metros. En total sería un buffer de 1000, ¿no? Porque toma el valor de un lado de la línea, hace los 500 metros y del otro lado hace cuando establecemos el dato. Bueno, en este caso vimos que el buffer está disuelto, es decir, que va a haber un solo atributo para una entidad geométrica, es decir, para una geometría. Si el proceso de buffer no lo disolvemos, vamos a ver que hay 187 atributos, es decir, que por cada línea, porque este curso de agua tiene diferentes tramos y afluentes, entonces cada línea representa un sector del curso. Entonces, si no disolvemos el buffer, nos devuelve respetando completamente los atributos que tiene la tabla y vemos que hay 187 valores. Claramente esto tomó mal la codificación de la tabla, por lo tanto no respetó las tildes, pero bueno, eso es lo primero que hay que hacer cuando cargamos una tabla, chequear la codificación. Y por último, lo que hizo Ceci fue explicar el complemento multi-ring buffer, que a diferencia del buffer, lo que permite es generar múltiples buffers concéntricos alrededor de la geometría. En este caso se establecieron varias distancias y lo que permite es establecer grados de cercanía o de lejanía de una entidad. Por ejemplo, si prendemos la capa de establecimientos educativos, bueno, vamos a ver que estas escuelas y jardines están a unos 370 metros del curso de agua. Y podemos establecer que no depende siempre de la distancia, sino también de cómo es el relieve, mayor o menor grado de criticidad ante posibles inundaciones, ¿no? Entonces, si vemos los 100 metros alrededor del curso de agua, vamos a ver que hay mayor criticidad, digamos. Bueno, esto es lo que vimos en la clase pasada con Ceci. Ahora lo que vamos a hacer es comenzar con el módulo 3, que se llama Herramientas de Geometría. En este módulo vamos a ver
un conjunto de herramientas que encontramos en el menú vectorial, herramientas de geometrías, y hay muchas más de las que vamos a ver, pero bueno, por cuestiones de tiempo tratamos de priorizar algunas que son más importantes o que utilizamos más a menudo en, en nuestro trabajo diario. Santi, si querés, de la clase anterior que me di cuenta que me Sí, faltó, era mostrar la herramienta de disolver tomando un campo. dale, ahí lo hago. Si Sí. querés mostrarlo antes de arrancar con Bueno, contenido de esta clase. del módulo 2 nos quedó practicar y aprender lo que es la herramienta disolver, que como les mostré en el complemento del buffer, lo que hace la disolución de una capa es unificar las geometrías de acuerdo a un campo en común. Puede ser de acuerdo a un campo en común, si no aplicamos un campo, disuelve todo y nos deja un único valor. Claro. Que eso es lo que hace Eh, en el buffer, en realidad. Como no hay claro, puede haber un campo o no. Cuando era en bueno, el multiring, tomaba los campos del multiring como un campo independiente. Y sí, y bueno, cuando no en la herramienta común de buffer, uno podía disolver y disolvía todo el buffer de cada trámite del río en una herramienta. Y ahora en esta excelente. herramienta que les va a mostrar Santi, uno puede elegir de toda la tabla de atributos cuál es el campo que quiere disolver y unificar la información. Bueno, esta herramienta se encuentra en herramienta de geoproceso, disolver. Hacemos clic y bueno, si vemos, acá al costado siempre están las explicaciones de los procesos, pero lo que hace este algoritmo es tomar una capa vectorial y combina sus objetos en nuevos objetos. Se pueden especificar uno o más atributos para disolver objetos pertenecientes a la misma clase, que tienen el mismo valor para los atributos especificados. Alternativamente, todos los objetos pueden disolverse en uno solo. Bueno, es eso que les decía. Todas las geometrías de salida serán convertidas a multigeometrías. En este caso, que la entrada sea capa poligonal de linderos comunes de polígonos adyacentes a ser disueltos o se borrarán. Bueno, lo que vamos a hacer es, la capa de partidos va a ser la que vamos a disolver. Acá donde dice disolver campo opcional, nosotros vamos a elegir el campo secciones. Entonces, ejecutamos y vamos a ver que de tener la capa de partidos, disolvimos y creamos una nueva capa que contiene 8 polígonos. Esto nos permite unificar en un polígono todos los municipios que corresponden a una determinada sección electoral. Entonces acá generamos una nueva capa vectorial con otra información para mostrar que también es importante ver eso, que pasamos de esto a esto. Bueno, es un geoproceso que utilizamos muy seguido. Bueno, cualquier duda pueden ir levantando la mano o escribiendo en el foro, Ceci los va a leer, ¿sí? No. Bueno, ahora vamos a empezar con el menú vectorial. Dijimos, la primera herramienta que vamos a aprender a utilizar es de polígonos a línea. Todas las herramientas de geometría lo que permiten es modificar una geometría en otra, es decir, nosotros ponemos una capa de puntos y queremos transformarla en polígonos. Bueno, estos procesos lo que van a hacer es transformar geométricamente la capa. Siempre va a depender del proceso que hagamos, si va a mantener o no la información en la tabla de atributos. Eso siempre es importante tener en cuenta. Porque, por ejemplo, yo les muestro la tabla de atributos, ¿no? de la disuelta. Acá perdimos información y además el único campo que a nosotros nos sirve de acá es el campo de sección electoral. Porque si vemos, tomó el campo de partido Merlo y si vemos la sección electoral 1, Merlo ya se disolvió, o sea, no está.
estos datos, lo mejor que se puede hacer es eliminar todo lo que quedó mal. La superficie también quedó el valor de superficie de Merlo. Bueno, y volver a recalcular superficies si nos sirve para. Bueno, como les decía, las herramientas de geometría, bueno, nos permite eso, transformar una geometría en otra. Para eso vamos a usar, en el primer ejemplo que vamos a hacer, la capa de secciones electorales que acabamos de crear. Vamos a ir al menú vectorial y vamos a ir a herramientas de geometría. Acá seleccionamos polígonos a líneas. Esto es muy simple, lo que hace es convierte un polígono en una línea. ¿Qué hace esto? Bueno, por un lado es útil para algunas cuestiones de medidas, porque nos permite, si las líneas continúan el trazado y no tienen errores de geometría, no están cortadas, nos permiten establecer los metros lineales, podríamos decir, o otros valores más particulares que podamos hacer con una capa de línea. Entre las desventajas es que perdemos todo lo que es la noción de superficie, o sea, el polígono nos permite generar la superficie, la capa de líneas no. Pero bueno, a veces necesitamos transformar, no sé, yo una vez utilicé polígonos a líneas para una manzana, generar una línea y con eso, bueno, definir más o menos, no sé, el límite municipal de las construcciones. Bueno, entonces, en la capa de entrada usamos las de secciones electorales y ejecutamos. Y como les digo, vamos a cambiarle el color para que se note un poquito más. Me gustan bien chillones así, ¿entienden? Si apago la capa de polígonos, solamente me quedan las líneas correspondientes a estas secciones electorales. Si quisiera calcular los metros lineales, lo que hago es crear un nuevo campo, como vimos en la clase 1, que le vamos a poner metros lineales. Y acá ponemos decimal. Como vemos, tenemos una cantidad de caracteres antes de la coma y los caracteres después de la coma. Y acá buscamos en las herramientas length. Este signo pesos length lo que permite es devuelve la longitud de una cadena de líneas. Si necesita de un polígono, o sea, lo que devuelve es la longitud de una línea en metros. Aceptamos. Entonces acá vemos que los metros lineales de la sección 1 son 687.914,60. Bueno, esto es nadie se va a poner a calcular los metros lineales de una sección electoral, solo nosotros en el curso. Pero bueno. Y apareció que es platense. Vi que era platense, ¿entendés? ¿Quién? No. Ay, no, Rocío, me parece que, claro, le quedó abierta. Ahí la silencio. No estaba comentando el curso. Bueno, listo. Eso es lo que permite convertir los polígonos en líneas. Son más que nada, como digo, herramientas que permiten transformar y poder ver para qué nos sirven a nosotros hacer estos cambios de geometría. La otra herramienta que vamos a ver es cómo estas líneas que tenemos, cómo las volvemos a convertir en polígonos. Y bueno, ahí vamos de nuevo a vectorial, geometría,
líneas a polígonos. Esto es exactamente lo mismo, pero a la inversa. Si leemos acá, dice, este algoritmo genera una capa de polígonos usando como anillos de polígono las líneas de una capa de líneas. O sea, lo que va a hacer es que un anillo de polígono sería un anillo de... Sí, anillo de polígono es cuando la línea tiene un inicio y tiene un final, es decir, está cerrada. Claro. Es Si está condición que abierta, la línea esté cerrada. claro, si la línea queda abierta por algún tipo de error de geometría, este algoritmo no va a funcionar. Entonces lo que necesitamos es que esté bien la geometría de la capa que vamos a usar. Claro. En este caso, como nosotros transformamos polígonos a líneas y lo estamos haciendo sobre una capa que ya sabíamos que era de polígonos, no va a tirar error. Pero es importante que si ustedes, por ejemplo, están dibujando manzanas y primero dibujan, no sé, la línea de vereda y de ahí quieren sacar la manzana, bueno, ese es un buen ejemplo. Si uno tiene una manzana y quiere sacar la línea de vereda, podría hacerlo con estos dos procesos, ¿no? Hacia un sentido o hacia el otro. Si uno tiene la línea de vereda y quiere generar la manzana, o si tiene la manzana y quiere la línea de la vereda. Bueno, ejecutamos este algoritmo y vemos nuevamente, convertimos la capa de líneas en capa de polígonos. Como les digo, esta información que tiene la tabla de atributos va a quedar despareja, digamos, en comparación a la información que teníamos. Acá vemos campos que no corresponden. Lo que podemos hacer es borrarlos. Me abre todo este lado. Borramos el ID, lo dejamos y borramos FNA, GNA y nombre. Aceptar. Y si queremos calcular de nuevo la superficie, vamos a actualizar un campo existente, superficie, y le tiramos área. Que área lo que hace es devolver el área del objeto actual. Bueno, la seleccionamos y acá vemos la superficie. Esto lo podríamos multiplicar por 1.000.000. Ceci, ¿era? Sí. Para generar la superficie en kilómetros, porque esto está en metros. La dividimos. Claro. Bueno, hasta acá esto es bastante simple. Suelen ser procedimientos muy puntuales para utilizar, pero es bueno a veces pensar en qué nos puede servir convertir un polígono en línea o una línea en polígono. Así que nada, cualquier duda me dice. Y agrego algo más, Santín. Sí. Si uno tiene un polígono y quiere calcular el perímetro, si uno tiene una línea y quiere calcular la extensión de la línea, usamos la función que usamos aquella vez, que era el signo de peso y lens, que es la extensión. Pero si uno tuviera un polígono y necesita el perímetro, también hay una función que permite calcular el perímetro de un polígono que se llama perímetro. Perímetro, sí. Que, ¿Lo muestre? sí, dale, mostrarlo es lo mismo, sería, pero uno usa una fórmula u otra en función de qué geometría está trabajando. Sí. Perímetro. Lo que hace es devolver la longitud del perímetro del objeto actual. El perímetro calculado por esta función respeta tanto la configuración del elipsoide del proyecto actual como la de las unidades de distancia. Por ejemplo, si se ha establecido un elipsoide para el proyecto, entonces el perímetro calculado será elipsoidal. Y si no se ha establecido ningún elipsoide, entonces el perímetro calculado será planimétrico. Claro, sí. En nuestro caso va a ser en metros, ¿no? Bueno, acá vemos. Exactamente es el mismo valor. Tanto perímetro como
Solo que una se No, usa con la geometría de línea y la otra con la geometría de polígono. claro, o sea, es lo mismo en términos de metros lineales. Calcula exactamente es lo mismo. Ujú. Bueno, guardamos. Esto, acuérdense que significa que es temporal. Así que si cerramos el proyecto, las vamos a perder. Bueno, ahora lo que nos sigue es la herramienta de recopilar geometría. Esta herramienta es muy buena, sobre todo visualmente, si estamos trabajando con algún mapa que queremos representar, por ejemplo, las secciones electorales, pero sin disolver los límites entre los partidos. Bueno, esta herramienta viene muy bien porque, como vimos, si disolvemos, se pierden las líneas que dividen los municipios. En cambio, lo que hace la recopilación de geometrías es unificar por, en este caso, sección electoral, pero mantiene los polígonos exactos de cada municipio. Esto es lo que se conoce como geometrías multiparte. La geometría multiparte lo que hace es, lo que significa en realidad es que existen múltiples partes de geometría, es decir, múltiples polígonos, pero están unificados en un solo atributo. Entonces, en el mapa, por ejemplo, sirve mucho en el caso de islas, ¿no? Acá hay un caso puntual que si les muestro, el Partido de La Plata, la isla Martín García corresponde al Partido de La Plata. Entonces, esto significa multiparte. Yo selecciono el Partido de La Plata y se selecciona aquel polígono que está mucho más lejos. Pero, bueno, corresponde a esta entidad, entonces es lo mismo. Y como vemos, hay un solo objeto seleccionado. Así que, bueno, nada, eso es geometría multiparte. Les voy a mostrar con el ejemplo de transformar las secciones electorales en multiparte. Para eso nos vamos a posicionar sobre la capa de partidos. Vamos a ir al menú vectorial y en el menú vectorial ponemos herramientas de geometría y acá buscamos recopilar geometrías. Es este. Si leemos lo que produce este algoritmo, es que toma una capa vectorial y recopila la información de sus geometrías en nuevas geometrías multiparte. Se pueden especificar uno o más atributos para recopilar solo las geometrías que pertenezcan a la misma clase, es decir, que tengan el mismo valor para los atributos especificados. De lo contrario, se recopilarán todas las geometrías. Todas las geometrías de salida se convertirán a multigeometrías, incluso aquellas con una sola parte. Este algoritmo no disuelve geometrías que solapen, se recopilarán juntas sin modificar la forma de cada parte de la geometría. Bueno, entonces, como les decía, la capa de entrada vamos a utilizar la capa de partidos y acá también donde dice campos ID únicos, podemos seleccionar el campo de peso por el cual va a unir los atributos, pero no la geometría. Entonces ponemos secciones. Podemos seleccionar más si queremos, pero para este ejemplo, secciones nos viene bien. Y ejecutamos el algoritmo. ¿Ves? A simple vista, la capa sigue siendo la misma, pero si vemos los partidos, tenemos los 135 municipios, y si vemos en la recopilada, tenemos las 8 secciones electorales. Entonces, ¿qué permite esto? Por ejemplo, seleccionamos un municipio, vamos a seleccionar en realidad toda la sección electoral. También nos permite que categoricemos la simbología de esta capa por secciones. Entonces vamos a aplicar y vamos a ver qué tenemos.
cada sección electoral con la forma correspondiente a cada municipio. Esto nosotros lo aplicamos, bueno, con Ceci llevamos a cabo el desarrollo y la estandarización del GeoCiudad, que es una plataforma GIS para uso del Ministerio de Hábitat. Y esta herramienta nos sirvió para armar algunas capas que necesitábamos mantener los municipios para no quedar tan vacío como lo disuelto. Es que no es tan cálido a la vista. Entonces, esta recopilación de geometría nos permitió eso, mostrar qué compone cada sección electoral. Sin embargo, si miramos la tabla de atributos, como les decía, va a haber una pérdida de información y a la vez van a existir datos que no están correctos. Porque toma el primer valor y lo disuelve en ese primer valor. En este caso vemos el partido 9 de julio en la sección 4, que es esta. Pero bueno, en realidad corresponde a sección 4. Si vemos acá como está categorizado, vemos las 8 secciones electorales. Bueno, es una herramienta muy útil. No sé si querés decir algo, es visualmente para... No, me parece que está bien lo que comentabas, que está bueno porque uno está representando una unidad distinta, pero está viendo todos los componentes de por ejemplo, en este caso, una sección electoral, esa es la unidad, pero te permite visualizar gráficamente la composición. Al estar disuelta, uno pierde noción de cuántos municipios son parte de esa sección. En este caso, uno puede ver visualmente todos los municipios y mantener la unidad que es la sección electoral. Entonces, todos los geoprocesos que hagamos van a ser sobre la sección electoral. Sin embargo, a la vista del mapa, uno está viendo todos los municipios. Entonces, nada, está bueno esto, que lo mismo que para una representación gráfica, para un mapa, por ejemplo, una salida gráfica, nos va a permitir tener el dato sobre una unidad, pero visualmente ver el conjunto de datos que componen esa unidad. Tal cual, sí. Bueno, seguimos con la clase. Yo hoy me desperté muy enfermo. Congestionado. Congestionado, exacto. Bueno, ahora lo que vamos a ver es cómo transformar de multiparte a monoparte, es decir, cómo volver esa geometría que es un solo valor, pero tiene varios polígonos, cómo lo volvemos a transformar en esas unidades independientes, es decir, volver de 8 entidades a 135. Bueno, es muy simple también. Esto vamos al menú vectorial, herramientas de geometría, multiparte a monoparte. Esta, si la leemos, lo que dice es que toma una capa vectorial con geometría multiparte y genera una nueva en la que todas las geometrías contienen una única parte. Los objetos con geometrías multiparte se dividen en tantos objetos como partes tenga la geometría y se usan los mismos atributos que cada una de ellas. O sea, es lo que dije, va a agarrar estas geometrías que están unidas y tienen diferentes geometrías internas, digamos, y las va a separar. Entonces, lo que hacemos es seleccionar como capa de entrada la capa recopilado, que corresponde a la capa esta que tenemos de fondo. Al ejecutar
este algoritmo, podemos ver que nos devolvió una nueva capa donde cada entidad geométrica corresponde a un valor también en la tabla de atributos. Si vemos, mira, acá hay 137 a diferencia de los 135. ¿Esto por qué? Porque, por ejemplo, la isla Martín García ahora es un atributo independiente también. Lo que podemos hacer es seleccionar Martín García y La Plata, tildamos el lapicito y podemos apretar este, que lo que hace... tipo de geometría... Ah, está bien, no me va. Pero bueno, lo que se puede hacer es unir esas cuestiones que quedaron separadas para representar fielmente, ¿no?, lo que es la jurisdicción, ¿no? No sé cuál será, además de esa isla debe haber otra, que es lo que nos hace que haya mayor cantidad de geometría que de municipios. Claro. ¿O puede haber algún error de geometría? No. O puede haber, sí, en estas Sí, por ahí transformaciones, algún pues, mini poligonito que haya quedado. sí. Pero bueno, es eso, mostrarles cómo podemos revertir los cambios que visualmente tienen importancia. Si vamos a lo que es la tabla de atributos, perdemos prácticamente toda la información, porque ahora todo corresponde al partido de Merlo, Claro. porque al dividir la sección electoral quedó mal. Pero bueno, es más que nada mostrarle cómo podemos utilizar estas herramientas que a veces se nos presenta una tarea particular para hacer nuestras áreas de trabajo. Y siempre es bueno saberlas para después ver dónde las aplicamos. Porque a veces las vemos tan simples o insignificantes, pero nos permiten automatizar algunos procesos que manualmente es más engorroso, ¿no?, trabajar con GIS. Pero bueno, esto es lo que hace la de multiparte a monoparte, es decir, transforma esas geometrías multipartes en capas Unidades independientes. en unidades independientes. Lo que podrías hacer es calcular la superficie y si quedó un poligonito astilla, ¿viste? Lo vamos a sacar por la superficie porque Ah, dale, es muy bueno eso. a ver cuál es ese que está sobrando. A ver, vamos a calcular la superficie de esta capa. A ver. Debe haber para mí algún poligonito, un error de geometría. No, ese es el primero es Martín García. Sí, ¿y este debe ser el otro? No. No, che, ¿dónde está el otro que te está? Bueno, después lo investigamos. Pensé que así iba a saltar. Este está como duplicado. Ah, no, está bien, va a estar duplicado. A ver. No, Claro. Bueno, no, pensé sí. que así iba a saltar. Bueno, es importante Después lo buscamos. que sepan eso, Sí, que si finalmente lo bien, que estuviste haciendo es ir y volver con las herramientas, mostrar cómo hacer un proceso y su contraparte, claro, revertir ese mismo proceso, hacerlo a la inversa. En tal todos los cual, casos, hiciste de línea a polígono, de polígono a línea, de monoparte a multiparte y de multiparte a monoparte. Cómo tal cual, uno puede, según la circunstancia, ir jugando con las herramientas hacia un lado y hacia el otro. tal cual. Sí, sí. Eh, bueno, esto es la herramienta de multiparte. Ceci, Sí, ahora seguimos con centroides. bueno, Vamos a hacer
los centroides de los barrios populares. En este caso, barrios RENAVAP. Todas estas capas, las iniciales, van a estar igual en el aula virtual. Si vemos los barrios RENAVAP, corresponden a barrios que están en el Registro Nacional de Barrios Populares. En este caso tienen solamente los 2065 que corresponden a la provincia de Buenos Aires. Esta capa lo que contiene es información sobre los diferentes barrios populares, ya sean villas o asentamientos precarios. Y tiene información en cuanto a nombre del barrio, el municipio y la localidad, la cantidad de viviendas, la cantidad de familias, la década de creación y el año de creación, y información específica sobre la conexión a red eléctrica, el tipo de efluente, si tiene conexión al agua corriente, en cuanto a cocina, si es conexión formal a red de gas o gas en garrafa, qué método utilizan para calefaccionarse, leña o carbón, energía eléctrica, red de gas, si tienen título de propiedad. Bueno, lo que decía, la clasificación, si es asentamiento o villa, la superficie y la fecha de actualización. Es una capa que tiene información muy importante sobre los barrios populares. Si vemos, hay bastante información. Ceci, te cedo un segundo. Sí. Ahora lo que va a hacer Santi es, con la herramienta de centroides, es de esa geometría que tenemos de polígono, generar un punto, o sea, genera una geometría distinta de punto en el medio de ese polígono. Si el polígono es muy irregular, como ese justo que está mostrando ahí Santi en pantalla, yo lo estoy siguiendo con el mouse, pero ustedes no lo están viendo, pero hay uno muy alargadito, el que está más abajo. Si se fijan, en ese polígono más alargado, el centroide puede que no caiga dentro de la geometría, porque va a tomar los puntos extremos y lo va a ubicar en el centro geométrico, no en el centro que uno quiso. O sea, no necesariamente el centro de ese polígono va a estar dentro de ese polígono. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, porque a veces después, si uno quiere hacer algún conteo de información tomando en cuenta la geometría, puede que ese punto no caiga dentro del polígono porque la forma del polígono es irregular. Y también puede pasar que, como en el caso que también se ve ahí en pantalla, más al sur todavía, que sea un mismo barrio, esté separado físicamente, en este caso por una calle, pero en otros casos hay ejemplos de barrios que están incluso en manzanas distintas, pero son el mismo barrio. Entonces termina siendo un multipolígono. Y acá, al generar el centroide, lo va a tomar, ahí, ahora Santi lo va a mostrar, hay dos formas, ¿no? Pero puede generar el centroide del multipolígono tomando el triunfo como una unidad, o puede generar un centroide en cada parte de ese barrio, ¿no? Y ahí tendríamos un punto por cada geometría, no por cada barrio, sino por cada geometría de barrio. Entonces el resultado va a ser distinto en función de la necesidad y de lo que setemos a la hora de armar, de completar los datos de la herramienta. Sí, que en definitiva, si genera un punto por cada geometría, nos va a dar un resultado mayor de los barrios populares. Claro. Y en este caso lo que queremos es que sea una copia idéntica de la capa de polígonos para después poder calcular a través de contar puntos por polígonos cuántos barrios populares hay en cada municipio. Claro. Bueno, en este caso, lo que vamos a hacer entonces es generar el centro de la geometría y se hace de la siguiente manera.
seleccionamos la capa de barrios RENAVAP, vamos a vectorial, herramientas de geometría, centroide. Acá lo que vemos es que crea una capa de puntos nuevas con puntos que representan el centroide de las geometrías de la capa de entrada. Los atributos asociados a cada punto de la capa de salida son los mismos asociados a los objetos originales. Exactamente lo que pasa es que genera el punto, pero la información en la tabla de atributos es la misma. Así que lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a crear el centroide de la capa de barrios RENAVAP. Acá lo que podemos hacer es crear centroide para cada parte, que lo que hace es lo que dijo Ceci. Miren, si ejecutamos, nos va a devolver un punto por cada geometría. Es decir, un punto por cada polígono. Acá, como decía Ceci también, al ser tan irregular este barrio que debe seguir, no sé, un curso, debe ser un antiguo curso que estuvo canalizado, no sé, lo entubaron, supongo. Bueno, lo que hace es generar el centro relativamente a lo que corresponde el total de la geometría. Por ejemplo, vamos a ver algunos casos acá en La Plata que no los tengo marcados, pero recuerdo que pasó que es multiparte, ¿ves? Acá, exactamente. Él es multiparte, tiene este polígono y a la vez este. Claro. Y el centroide lo generó acá. Eso es. Ah, mira, no se veía. Si querés ponerlos en otro color, Santi, que no sé si se están viendo bien los puntos, o más grandes. Claro, eso es lo que les decía de la forma, que puede que el polígono no caiga dentro, que el punto no caiga dentro del polígono, no necesariamente. ¿Cuál? Vamos a agrandar un poco más. Sí, a eso, agrandar un poquito. Ahí está. ¿Ven? Entonces, con esta opción que hicimos y vemos, los centroides son 2294, porque nos creó un punto para cada polígono. Esto, si queremos hacer algún análisis estadístico simple, no va a ser una copia fiel de lo que tenemos representado. Entonces, lo que solemos utilizar es el menú vectorial geoproceso, geometría, centroides, y acá en barrios RENAVAP ejecutamos así como está. Claro, sin tildar, crear centroide en cada parte. Tal cual. Si vemos los números, 2065 son los atributos que tiene y es igual a la capa de polígono. Los centroides nos permiten, además de generar el lugar exacto del centro de la geometría, lo que nos permite también es representar visualmente en una escala aún más alejada, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo la capa de barrios prendida así, no distingo que acá hay barrios populares. Entonces, siempre tener el punto y el polígono es muy útil para indicar a la persona que está viendo el mapa o en un visualizador, por ejemplo, que ahí hay información. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En General Villegas, por ejemplo, nos vamos a acercar y vamos a ver que hay un par, tenemos 6 barrios populares. Es muy útil en este sentido la herramienta. Y casi siempre vamos a necesitar transformar un polígono en punto. Sí, sobre todo nosotros que trabajamos a la escala de la provincia, en el visualizador, siempre cuando uno lo abre, la escala es provincial. Entonces, en muchas capas de información, lo que hacemos es replicar la información en una geometría o en otra. Bueno, muchas veces es un punto, pero ya sea en las obras o en los barrios o cuando tenemos información de una escala muy pequeña, porque son parcelas o son barrios y lo vemos a escala provincial,
sí o sí se necesita duplicar la información con otra geometría para que uno pueda hacer foco en dónde está la información. Porque la geometría de punto es fácilmente asignada, uno le asigna un tamaño suficientemente grande como para visualizarla a la escala provincial, pero el polígono uno no lo, por más que le agrande la línea del borde, lo único que genera es que sea algo medio burdo. Sí, Y no vas a lograr tampoco el objetivo, ¿no? Que es esto de ver la obra a una escala provincial, para ver así como un paneo general de dónde están la ubicación de las obras de la provincia, o cualquier cosa, los barrios también. Cuando uno tiene la geometría de puntos, rápidamente tiene un paneo general de dónde están las obras de la provincia. En cambio, cuando uno tiene una geometría de polígonos, no. Entonces, sí o sí, en muchas capas nosotros trabajamos replicando la información de, con el centroide. No hace falta hacerlo de manera manual. sí, tal cual. Bueno, acá viene el momento de chivo, pero para mostrarles nuestro visualizador, que es el Geocidu, lo que les decíamos de los centroides. Nosotros generamos el polígono de la obra y a la vez le asignamos un punto para poder, a escala provincial, ver eh, la cantidad de obras que hay de vivienda. Este es nuestro visualizador. Tenemos un montón de información y filtros. Por ejemplo, podemos filtrar por la opción de infraestructura, que es la última incorporación. Por ejemplo, buscamos La Plata y podemos ver, seleccionar red de agua. Y acá podemos elegir la localidad del barrio. Y buscamos, va a tardar porque es medio pesado, pero podemos ver la red de infraestructura de agua, en este caso, de la ciudad de La Plata. Podemos también filtrar por localidad. Vamos a limpiar el filtro. No se te carga. Espere, puede fallar, dijo Tuzam. No sé si Sí. La Plata. Localidad vamos a poner Goret, red de agua. Entonces acá vemos la red de agua que hay disponible, que en donde no haya no quiere decir que no hay, o capaz está desactualizada la información. Pero bueno, nada, mostrarles un poco lo que hacemos con Ceci. Bueno, sigamos con esto. Los centroides, ahora lo que nos va a permitir esta capa, que tiene la misma cantidad, es contar puntos por polígono. Esto lo vamos a encontrar en el menú vectorial y va a estar en investigación, análisis, perdón. Contar puntos en un polígono. Acá vamos a seleccionar la capa centroides. No la veo. Ah, qué bueno, perdón. Ahí sí. La de polígonos tengo que poner acá. En este caso vamos a poner la capa de partidos. Con, claro, la de centroides. Campo de peso, acá si le queremos asignar un campo de peso, pero bueno, si leemos lo que produce el algoritmo es que toma una capa de puntos y una capa de polígonos y cuenta el número de puntos de la primera en cada polígono de la segunda. Se genera una nueva capa de polígonos con el mismo exacto contenido que la capa de entrada, pero conteniendo un campo adicional con la cuenta de puntos correspondientes a cada polígono. Un campo opcional de ponderación se puede usar para asignar ponderaciones a cada punto. Si establece la cuenta generada, será la suma del campo ponderación para cada punto contenido en un polígono.
Alternativamente, se puede especificar un campo de clase única, se establece los puntos son clasificados en base al atributo seleccionado, y si varios puntos con el mismo atributo están dentro del polígono, solo uno de ellos se cuenta. La cuenta final de puntos en un polígono es, por lo tanto, la cuenta de las diferentes clases encontradas en él. No se pueden especificar ambos campos. Si se especifican, el campo de ponderación tomará precedencia en el campo de clase y el campo de clase única será ignorado. Bueno, lo que importa es que de la capa que va a tener como base la capa de polígonos, de partidos, y la capa de puntos son los centroides. El campo que va a generar se puede llamar numPoint, o le podemos poner cantidad de barrios populares. Ahí ejecutamos el algoritmo. Como vemos, nos devuelve una capa que tiene los 135 municipios, y si le abrimos la tabla de atributos, vemos la cantidad de barrios populares por municipio. Vemos que en algunos no hay datos, y vemos que algunos tienen más barrios populares. Por ejemplo, La Plata, 166, La Matanza, 163 y Moreno, 128. Estos tres municipios, que son los que tienen mayor cantidad de barrios populares, nosotros proponemos en la clase escrita que comenten en el foro el ranking de los tres municipios con más barrios populares, para generar alguna dinámica en la clase, ¿no? Un poco que haya un intercambio entre ustedes y nosotros. Pero bueno, podemos ver, por ejemplo, si vamos a Monte, veamos, el barrio popular está acá, y este barrio se llama Circunvalación. Seguro ya lo saben, pero bueno, si quieren ver el valor de los atributos de una capa, hacemos clic en la info. Otra herramienta muy importante es abrir la tabla de atributos, y si ponemos ventana de atributos acoplada, la tenemos acá abajo. Entonces podemos trabajar más cómodamente. Subimos los seleccionados, y si queremos cambiar algo lo tenemos acá a mano. Pero bueno, era mostrarles un poco esto, cómo podemos generar los centroides de la geometría. Ven, en este caso generó el punto acá porque estima cada vértice y lo genera ahí. Esto a veces puede ser un poco una contradicción, porque si queremos seleccionar puntos, seleccionar atributos por localización, que es lo que vamos a ver en el siguiente apartado de esta clase. Bueno, en este caso, este polígono no lo va a seleccionar. Entonces, capaz a veces está bueno poder. Acá también pasa exactamente lo mismo. Como toma todo, genera el punto por fuera del polígono. Bueno, como dijo Ceci recién en el chat, si tienen alguna duda, nos escriben, nos hablan o nos frenan también. Ahora lo que nos queda ver es, como les decía, cómo seleccionar atributos por localización, que lo que nos permite la selección por localización es hacer un cruce espacial. No vamos a utilizar la selección que vimos en la clase 1, que es la selección manual o la selección por expresión,
sino que ahí superamos lo que es la gestión de los datos y vamos a un análisis más, ¿no? Lo que hace la selección por localización es seleccionar aquellas capas que cumplen algún criterio espacial, es decir, o están por encima, es decir, se superponen, están dentro. Son diferentes los criterios y algoritmos que se tienen en cuenta para la selección. Así que vamos a ver. En este caso lo que vamos a hacer es utilizar las capas de establecimientos educativos y de áreas. Entonces ponemos educación y áreas. Acá, como vemos, está lo que es cada escuela o cada establecimiento educativo, mejor dicho, con las áreas de la provincia, que si la categorizamos, vamos a ver esto que le decía de las áreas, porque en sí son los municipios. Cada área, cada color corresponde a un área. En este caso tenemos el área capital, tenemos el área centro-norte, centro-sur, costa marítima este, costa marítima oeste, este, fluvial, noroeste, norte, RMBA norte, oeste y sur, sudoeste, norte y sudeste. Esta es una regionalización de la provincia que se hizo en nuestro ministerio, ¿no? Pero no es oficial ni nada. Es más que nada para organización interna. Bueno, vamos a ver entonces lo que es la selección por localización o la unión por localización. La selección por localización es este botón que encontramos acá arriba, que lo que hace es, bueno, le vamos a pedir que seleccione de establecimientos educativos, que es educación. Ahí tengo un montón de capas. No la veo. Acá, educación. Perdón. Y vamos a poner, por ejemplo, de área PBA, vamos a poner la región capital, digamos, que son La Plata. La Plata, esto es Francia, Ensenada y Berisso. Y bueno, acá eso es lo que le decía. El predicado geométrico, que es el cruce que va a ser espacial. Y en este caso puede ser, las opciones que nos da es intersecan, contienen, inconexo, igual, cruzan, están dentro, solapan y tocan. En nuestro caso, si queremos seleccionar solamente los establecimientos educativos de la región capital, a nosotros lo que nos sirve en este caso es los que están dentro. Yo siempre pienso estas opciones como, por ejemplo, están dentro y contienen lo que las diferencias que si contiene, ¿no? Lo que va a seleccionar es la geometría que contiene el punto. Es decir, tendría que ser al revés. Tendríamos que poner áreas y elegimos establecimientos educativos, nos va a seleccionar el polígono. Si están dentro, lo que va a hacer es seleccionar aquellos puntos que están dentro de estos polígonos. Yo lo que es un ejemplo muy básico, pero como lo aprendí yo es, supongamos que tenemos un balde, ¿no? Lleno de pelotitas de telgopor. Bueno, si ponemos están dentro, nos va a seleccionar las pelotitas de telgopor porque están dentro del balde. Y si ponemos contienen, nos va a seleccionar el balde porque es el que contiene a las pelotitas. Después está igual o inconexo, que es selecciona la geometría que es exactamente igual a otra geometría que se superpone, digamos.
Inconexo selecciona las geometrías que son diferentes en la superposición, ¿no? Nosotros utilizamos con Ceci la selección igual cuando queremos buscar, por ejemplo, tenemos una base catastral, ¿no? De La Plata. Entonces, tenemos una base más vieja y una más nueva. Si ponemos igual y que lo seleccione, nos va a seleccionar todos aquellas geometrías, las parcelas o manzanas, depende a qué escala estemos trabajando, que están iguales en cuanto a geometría. Tienen la misma geometría, es decir, no hubo ningún cambio, no se parceló, no se subdividió ni nada. Si ponemos inconexo, o también lo que hacemos es utilizar el igual, seleccionar y cambiar, invertir la selección, lo que nos va a mostrar es aquellos polígonos que sí tienen un cambio. Entonces podemos ver, por ejemplo, una manzana que antes no estaba subdividida, con esta opción la podemos detectar ya subdividida, si en el catastro nuevo se parceló. ¿Se entiende? Capaz estoy haciendo mucho quilombo, pero no es difícil para ponerlo en práctica. Bueno, y después tocan y solapan y cruzan, ¿no? Cruzan tampoco lo dije. Estas son más para geometrías de líneas, particularmente, que lo que hace es, cuando toca una línea con otra, o solapan, también es para polígonos, cuando están arriba. Y cruzan también geometría de línea particularmente. Pero bueno, lo que vamos a hacer es seleccionar los establecimientos educativos de la región capital. Entonces, tenemos establecimientos de educación, la capa de educación, y ponemos entonces, están dentro de áreas PBA. Y acá dejamos seleccionados los objetos, es decir, me va a tener en cuenta Ensenada, Berisso, La Plata y Branza. Y ejecutamos. Como vemos acá, apagamos esta capa, solamente nos seleccionó los establecimientos educativos de esa sección electoral. Acá donde está la tabla de atributos, podemos hacer clic para abajo y abrimos la tabla de atributos de los objetos seleccionados. Esto nos permite filtrar, entre comillas, la información visual, entonces solamente nos muestra los seleccionados. Son 869 establecimientos educativos que corresponden a esa región capital. Bueno, supongamos que lo que queremos ahora es agregarle información a los establecimientos educativos en base a la capa de áreas. Bueno, acá lo que vamos a hacer, en vez de la selección por localización, es unir atributos por localización. Cumple exactamente la misma función en cuanto a cómo ejecutar el algoritmo, pero lo que nos va a hacer es crear una nueva capa. En este caso va a ser una capa de puntos de establecimientos educativos, el cual le va a asignar información correspondiente al polígono del área en el cual está inserta. Entonces, nos va a permitir agregarle la información del municipio, que prácticamente en la capa de establecimientos educativos no está, la que descargamos a través de los datasets de la provincia. Entonces lo que hacemos es ir al menú vectorial, vamos a ir a la que es las herramientas de gestión de datos, unir atributos por localización. Si quieren les leo de nuevo para seguir este ritmo. Este algoritmo toma una capa vectorial de entrada y crea una nueva capa que es una versión extendida de la de entrada, con atributos adicionales a su tabla. Los atributos adicionales y sus valores son tomados de una segunda capa vectorial. Un criterio espacial se aplica para seleccionar los valores de la segunda capa, que se añade
a cada objeto de la primera en la resultante. Bueno, en este caso vamos a unir las funciones de educación comparado con objetos de áreas PBA. Y acá vamos a, bueno, dejamos intersecar, siempre este lo dejamos tildado. Y acá ponemos, entonces, están dentro, como ejemplo, y ejecutamos. Acá cerramos. Lo hice al revés, chicos. Esperen, vamos a hacerlo de nuevo. Vectorial, unir atributos por localización. Vamos a poner áreas PBA primero. No, estaba bien lo que hice. Ay, perdón. Estoy muy congestionado, no me deja pensar. Vamos a hacer, entonces, establecimientos educativos que están dentro de áreas PBA. Ahí está. Nos devuelve una capa de puntos con la misma cantidad de establecimientos educativos, que si la abrimos, vamos a ver que tiene la información asociada, ¿no? A partir del nuevo ID que se crea acá, toda esta info viene de la tabla de áreas. Entonces le asignó el valor del campo nombre, la sección electoral, una clasificación interna, que si es conurbano o es interior, el ID del partido al que pertenece y el área. Centro-sur, región metropolitana oeste, costa marítima, bueno. Vemos que esto nos permite unir un atributo que no tiene un campo en común, porque como vimos en el módulo 1, podemos unir capas que tienen campos en común. Esa primary key se llama, que es un campo que se repite en ambas tablas. Entonces lo que nos permite es hacer una unión y traer la información de otra tabla. En este caso, no tenemos un campo en común para hacer esa unión y bueno, utilizamos una unión espacial, que es la de unir atributos por localización. Es muy útil esta herramienta cuando queremos agregar información que no tenemos forma de vincular a través de los datos, sino que es a través de su ubicación espacial. Entonces, nos permite traer e incorporar más información a nuestra capa inicial, ejecutando solamente ese algoritmo. Si quisiéramos ahora, podemos estos puntos categorizarlos por área. Entonces vamos a ver lo que es cada establecimiento educativo con un área correspondiente, con un color correspondiente, perteneciente al área, ¿no? Un montón de colegios en Pergamino, ¿no? Bueno, ¿qué les parece? Bueno, en el chat no hay ninguna consulta. Está todo muy No hay claro. cosas. No, de momento no. No sé si alguien tenemos un ratito para consultas. El contenido de la clase es hasta acá. Sí. La semana que viene les vamos a presentar el trabajo práctico. No sé si tenemos fecha de entrega ya. Eso me parece que es algo que tenemos que charlar con Santi, pero bueno, de cuando termine el curso, 2 semanitas y tienen tiempo para hacer el trabajo. Así que la semana que viene se los presentamos. Y bueno, Sí, y ahí en el foro tampoco hubo consultas esta semana, pero recuerden no. que las clases quedan grabadas en cada clase, van a encontrar el video y hay un espacio de consultas. Acá en el cronograma de Ah, en el cronograma ahí participante habíamos puesto. tenemos Ahí la está. actividad Ahí integradora, está. se entrega el miércoles 20 del 5. Exacto. Ceci, si te parece, la mostramos ahora, Bueno, para que dale que hay un ratito. Dale. ya vayan pensando
La El 20 temática, o del sea, 5, la clase integradora implica contenido que vamos a ver la clase que viene, así que bien, ahora no se apabullen, es simplemente mostrárselas como para que se les vayan ocurriendo las ideas tal cual. y con la clase que viene la terminen de definir. Sí. El miércoles 20 de mayo es la entrega de la actividad integradora. Ahí va, Eh, la esta semana actividad siguiente. sí, la actividad esta se puede hacer individual o día 2, si es que están inscritos con compañeros de trabajo, se hace más simple realizarla. Esta actividad lo que permite es utilizar varios de las herramientas que estuvimos viendo en el curso. El objetivo es que demuestren que tienen las capacidades de analizar y utilizar herramientas de análisis espacial, integrar conocimientos de geoprocesamiento, trabajar con geometrías, comprender y manejar correctamente los distintos tipos de geometrías, puntos, líneas, polígonos, multipartes, sus atributos, cómo transformar datos entre diferentes tipos de geometría, aplicar herramientas avanzadas en QGIS, reconocer y aplicar las diferencias. Bueno, esto es lo que vamos a ver la clase que viene entre etiquetado simple, etiquetado mediante expresión, la confección de un atlas. Bueno, se propone realizar una actividad integradora que responda a los lineamientos establecidos. La fecha de entrega, acá quedó desactualizado. Bueno, la idea es que utilicen esta plantilla que nosotros se las dejamos subida cuando se habilite la opción de la actividad integradora. Es esta que vemos acá. Se me abrió acá, chicos. La idea es que utilicen esta plantilla para poder responder. Simplemente la idea es que pongan qué capas utilizaron y de dónde la sacaron, cuál es el alcance del trabajo, es decir, a dónde se acota ese trabajo espacialmente. Puede ser toda la provincia o puede ser un municipio en particular. Explicar qué información tiene la tabla de atributos de esas capas. Simple, tampoco se vuelvan locos. Insertar una capa base, puede ser de OpenStreetMap, Google Earth o también el ArcMap, como explicó Ceci. Detallar qué herramientas utilizaron, de las que vimos acá en el curso. Y confeccionar, bueno, una salida general de Atlas. Esto es un Atlas particular. O sea, cuando hacemos el Atlas, lo vamos a ver la clase que viene, pero nos va a devolver muchas salidas gráficas. La idea es que suban una salida general de todo lo que se está mostrando particular en cada composición del Atlas. Y por último, el Atlas. Bueno, la idea es que entreguen esta plantilla escrita. Simple, no se vuelvan locos porque es un ejercicio más que nada integrador y también es bueno poder llegar y concretar esto que estuvimos viendo en algún proyecto particular. No sé, pueden pensar en algo que les guste en concreto o pueden hacer algo que les sirva para su trabajo también. Hemos recibido bastantes trabajos que si Variados. quieren, que si quieren les mostramos algunos para que vean. Pero el trabajo a entregar es esta planilla completa con el proceso que hicieron y las salidas gráficas. O sea, va a ser un archivo Word y los archivos JPG que les devuelva la salida gráfica. Tanto de lo que confeccionen como Atlas, como una salida general. O sea, hacen una primera salida gráfica, una primera captura de pantalla o una salida del área concreta y después el Atlas lo que va a hacer es agarrar parcialidades de ese mapa y va a generar nuevas salidas gráficas.
Entonces la entrega serían, no sé, en el caso, si fuera como el ejemplo que les vamos a mostrar, un mapa de la provincia, la salida gráfica de la provincia y el atlas va a generar cada una de las secciones electorales. En total serían 9 mapas a entregar en el ejemplo que les vamos a mostrar nosotros. Si fuera que lo hiciéramos nosotros, ¿no? Tal cual. Acá tengo uno que fue muy bueno. Acá detalló mucha información, pero mostró el paso a paso de lo que fue haciendo. Que está bueno, tampoco es necesario, pero nos dio un contexto y por último nos insertó esto que les mostraba, las salidas gráficas, acá, si vemos, las salidas gráficas finales. ¿Ves? Que acá usó un buffer, vemos que cortó líneas viales, nacional, provincial. Lo que hizo fue la accesibilidad que tienen algunos barrios populares a lo que son los servicios de salud y educación. Entonces lo que hizo es poner la capa de establecimientos de salud y de educación y bueno, está todo explicado en el procedimiento y esto es el atlas, lo que permite es generar una salida gráfica particular. Pero bueno, es eso, no se vuelvan locos, entreguen, así pueden finalizar también esta instancia. Es muy importante también para nosotros que puedan darle un cierre al curso y así podemos seguir dando haciendo otras convocatorias. Y bueno, y si no tienen otra persona para hacerlo y quieren particularmente hacerlo con otro, pueden en el foro buscar y hacer match, un Tinder geográfico. Y recuerden que cuando son 2 personas, cada uno tiene que subir, aunque sea el mismo trabajo, subirlo en la plataforma cada una si le queda registrado que entregó. Tal cual. Aunque sea el mismo Sí, trabajo, duplican la información. Simplemente aclaran en la portada que el trabajo es conjunto y nada más. sí. Eso es importante porque nosotros, para que a ustedes les llegue el certificado, tienen que haberlo subido los dos. Exacto, Si no, no nos da la opción de poder aprobarlos. exacto, O sea, es obligatorio que suban la actividad integradora. exacto. Bueno, Vayan pensando qué van a hacer, si van a utilizar algo del trabajo o alguna temática que les interese a ustedes. exacto. Em, Bueno, Así que nada, si no tienen ninguna consulta, pueden escribirnos en el foro de última. Así tratamos de resolver sus dudas. sí, Pero sepan que estamos siempre ahí atentos a ustedes en tratar de ayudarlos. Si quieren también consultarnos algo que sea por fuera del curso y que podamos darles una mano, estamos dispuestos con Ceci también. exacto. Bueno, Bueno, hasta acá era. cerramos entonces. Cerramos. Dale. Última palabra. Último segundo. ¿Cortás la grabación? Sí, espera, corto la grabación. Grabar, detener.